Seminario sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En primer lugar, un saludo para todos los que os habéis matriculado en este cursillo y desearos lo mejor, que no os aburráis mucho y que nos sirva a todos de un poco de formación sobre el sentir del Papa. Y quisiera también comenzar presentando la metodología que vamos a seguir en este seminario sobre la encíclica. Tendremos 6 sesiones de trabajo acompañadas de 6 entregas de material que os irá haciendo llegar Cristina. La primera sesión va a consistir en una introducción general a la encíclica. En las siguientes sesiones estudiaremos los distintos capítulos agrupados de 2 en 2. En cada sesión haremos una breve presentación del contenido de cada capítulo y luego reseñaremos las aportaciones más importantes. Al final de cada sesión ofrecemos unas preguntas para la reflexión o diálogo que podemos dar respuesta bien individualmente, bien al final del cursillo en la última sesión, que es ya de conclusiones, resúmenes. La última sesión consistirá en presentar un resumen, unas conclusiones y concretamente las respuestas que vosotros hayáis ido dando y las que pueda dar yo también. Cada sesión tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos. Puede ser que esta primera sea un poco más larga y las restantes, pues, acaso un poco más breves. El guión que vamos a seguir es el siguiente. La primera sesión, que comienza hoy 19 de diciembre del 20, pues es una introducción general, como os acabo de decir. La segunda está programada para el 8 de enero del 2021, una vez pasadas las fiestas, y abordaremos el capítulo 1, Las sombras de un mundo cerrado, y el capítulo 2, Un extraño en el camino, acompañado de unas preguntas también al final. La tercera sesión comprenderá el capítulo 3 y el 4. El 3, Pensar y gestar un mundo abierto, y el 4, Un corazón abierto al mundo entero. Es así como los titula el propio Papa Francisco. La cuarta sesión comprende capítulo 5 y 6, el 5, La mejor política, y el 6, Diálogo y amistad social. La quinta sesión, que comprendería el capítulo 7 y 8, el 7, Caminos de reencuentro, y el 8, Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y la sexta sesión, que ya sería la última, pues resumen y conclusiones, como ya os había anunciado. Bien, pues primera sesión, introducción general a la encíclica Fratelli Tutti. Subtitulada sobre la fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti es una encíclica sobre la fraternidad que el Papa Francisco firmó el día 3 de octubre después de celebrar la misa en la Basílica de San Francisco de Asís. Yo creo que es un gesto ya muy aleccionador y que nos está indicando con buscar este lugar para firmar la encíclica, precisamente el darnos una clave de interpretación que está en el espíritu franciscano. La nueva encíclica es un guiño a los lazos familiares que conectan a todos los pueblos del mundo. El motivo más profundo por el que la encíclica fue escrita es el deseo que tiene el Papa de hacer de este mundo un lugar de convivencia fraterna y pacífica en 3 órdenes: del ser humano consigo mismo, del ser humano con el universo, es lo que él llama la casa común, y del ser humano con sus semejantes. La encíclica también tiene un origen coyuntural que resulta muy coherente con el mismo título y contenido, y es la reunión del Papa en los Emiratos Árabes Unidos con el líder espiritual de los 1.100 millones de musulmanes sunitas. El Papa lo explica así en el número 5 de la encíclica. En este caso, dice él, me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayed, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales
en derechos, en deberes y en dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso común. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos, dice el Papa. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo, sigue diciendo el Papa. Como fruto de esta reunión, ambos líderes religiosos firmamos un documento de 5 páginas, cuyos temas son Dios, el uso de la violencia en la religión, paz, dignidad humana, igualdad y justicia, mujeres, niños y ancianos, que de una u otra forma sirven de guía y sustento a toda la encíclica. Fratelli Tutti es un documento didáctico que debe ser leído despacio y capítulo a capítulo. A través de los siglos los papas han escrito cartas o encíclicas sobre temas de actualidad. Estos documentos a veces van dirigidos a los obispos, otras veces a todos los católicos y más recientemente a la humanidad entera. Mediante el uso del formato de encíclica, el Papa Francisco está dando a entender que tiene un mensaje importante que decir sobre la fraternidad y la amistad, precisamente en los momentos de la pandemia producida por el coronavirus y sus efectos perversos que estamos padeciendo. Para acercarnos a este documento papal, me atrevo a haceros algunas sugerencias. En primer lugar, quiero advertir que la lectura de este documento, de 287 párrafos y 8 capítulos, no es fácil y debe hacerse de forma reposada. Su contenido podríamos resumirlo como sigue, capítulo a capítulo. El primer capítulo describe la situación actual del mundo, con realismo y con esperanza. Las dificultades que parecen abrumadoras, escribe, son oportunidades de crecimiento, no excusas para una resignación triste que solo puede conducir a la aquiescencia. Una vez que pase esta crisis de salud, nuestra peor respuesta sería sumergirnos aún más profundamente en el consumismo febril y nuevas formas de autopreservación egoísta, dice el Papa. El capítulo segundo es una reflexión detallada sobre la parábola del buen samaritano y aparece como la piedra angular de la encíclica, proporcionando un modelo claro de cómo el Papa piensa que las personas deben cuidarse unas de otras. Los capítulos 3 y 4 presentan la visión fundamental del Papa. La estatura espiritual de la vida de una persona se mide por el amor. Este amor debe extenderse más allá de la familia, la tribu y la nación, a los extraños, a los migrantes, a todas las personas. Estos capítulos son fundamentales para entender el mensaje que el Papa Francisco quiere dar a la humanidad entera. El capítulo 5, titulado Un mejor tipo de política, contiene lo que parecen ser algunas de las críticas más fuertes jamás hechas por un papa al sistema de mercado global y a los populismos. Y el capítulo 6 se centra en la importancia de los valores sociales y culturales. El capítulo 7 se ocupa de la reconciliación y la reconstrucción de la paz. Sería deseable que los políticos y los líderes del mundo leyesen estos capítulos, que nos invitan a ver a todos como a nuestros hermanos y hermanas y a tratarlos con bondad y respeto. Por último, el capítulo 8 habla del papel de la religión en la construcción de la fraternidad. Este capítulo será especialmente útil para los diálogos ecuménicos e interreligiosos. La segunda sugerencia que quiero haceros sobre la encíclica es que gran parte de ella repite lo que el Papa ha venido diciendo a lo largo de su pontificado. Aquí el Papa parece haber recopilado su obra y presenta su pensamiento de una forma integral y sistemática.
Aquellos que han seguido el magisterio del Papa Francisco reconocerán en la encíclica los principios que guían su papado. Para aquellos que no estéis familiarizados con su doctrina, la encíclica será una buena introducción al espíritu franciscano que anima al Papa. Tercera sugerencia a tener en cuenta es que la encíclica no aporta información impactante. Evita mencionar los temas sobre los que a los medios de comunicación les gustaría escribir. No dice nada sobre asuntos internos de la Iglesia. Menciona el aborto solo una vez y de pasada. No hay nada acerca de las mujeres. Lo que dice de las mujeres, no obstante, es positivo. La organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar claramente que las mujeres poseen la misma dignidad y derechos idénticos que los hombres. También condena la violencia contra las mujeres y la trata de personas. La encíclica ve a hombres y mujeres como socios iguales para hacer frente a los problemas del mundo. Pero sí trata los problemas más graves de nuestra sociedad y del momento, como son la pena de muerte, la guerra, la crisis económica. El Papa no ofrece soluciones, sino que fomenta el diálogo y la inclusión. Todos somos invitados al diálogo y a la toma de decisiones para hacer frente a los desafíos del mundo, nos dice. La cuarta recomendación a tener en cuenta es que la encíclica trata más de actitudes y de valores que de programas. No podía ser de otra manera. El Papa no puede presentar un programa político, económico, social, pero sí esas actitudes favorables a lo que más favorezca a los más necesitados. En su meditación sobre el buen samaritano concluye: la decisión de incluir o excluir a los que yacen heridos a lo largo del camino puede servir como criterio para juzgar todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Pero este enfoque en valores no impide que el Papa diga a los políticos que deben implementar estos valores y que su mayor preocupación no debe de ser el resultado de las encuestas y de los votos, sino encontrar soluciones eficaces al fenómeno de la exclusión social, con sus graves consecuencias: la trata de personas, la comercialización de órganos y tejidos humanos, la explotación sexual de niños y niñas, el trabajo esclavo, incluida la prostitución, el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y la delincuencia internacional organizada. La quinta recomendación es que esta encíclica está escrita para todo el mundo, no solo para la Iglesia. La encíclica proporciona material de reflexión para filósofos y teólogos, líderes políticos y sociales, y para los ciudadanos en general. Pero es especialmente útil para los sacerdotes y religiosos que necesitan elevar los ojos a una visión más alta, al mismo tiempo que tienen que mantener su enfoque en la vida real. Yo creo que esta connotación es aplicable totalmente a los voluntarios de Cáritas, a vosotros, que tenéis la vista, pues lógicamente, enfocada a la marginación social, a las necesidades, pero desde el punto de vista cristiano no podemos, por menos de tener esa trascendencia en todo nuestro trabajo. En conclusión, esta encíclica es una obra que requiere meditación para una verdadera comprensión. Hay que entenderla como una fuerte condena al sistema liberal y a los populismos, y coincide con lo que muchos pensadores han dicho del neoliberalismo, que es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Bien, el Papa Francisco ha publicado otras 2 encíclicas, o sea, 3 en total. La primera, Lumen Fidei,
La luz de la fe, escrita básicamente por Benedicto XVI antes de dimitir, pero el Papa Francisco hizo algunos cambios, algunos retoques y firmó la encíclica en el 2013 para mostrar la continuidad entre su papado y el de Benedicto XVI. La segunda fue Laudato Si, alabado seas. Fue una llamada de socorro en nombre de la Tierra, que está sufriendo la devastación ambiental y el calentamiento global. Y la tercera, Fratelli Tutti, hermanos todos, que presenta una idea de cómo la humanidad debe responder a las necesidades del siglo XXI. Bien, aparte de estas recomendaciones, yo también, antes de entrar en el estudio de los distintos capítulos, pues me atrevería a ofreceros también unas claves para mejor interpretar la encíclica, que la resumo en 10 y que sería casi un enunciado de esas claves o de esos temas básicos. El primero, ideologías y conflictos. Dice el Papa, la historia da muestras de estar viviendo hacia atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Parece que estuviese hablando a España concretamente. El segundo, el mundo tras el coronavirus. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en unas formas de autopreservación egoísta. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos los unos a los otros. Tercero, derechos sin fronteras. Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de privilegios que otros poseen por haber nacido en otras partes. Es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer. Es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y desarrollo. Un tema clave importante es el de las migraciones. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, dice el Papa, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. La quinta recomendación punto clave. El mercado solo no resuelve todo. El mercado no puede resolver todas las necesidades de la sociedad. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Otro tema clave. No hay guerra justa. Es muy difícil sostener, por parte de los cristianos y por parte del razonamiento maduro que se hizo en otros tiempos, que la guerra puede ser justa. Se habla de la posibilidad de la legítima defensa mediante la fuerza militar. Eso se estudiaba en el catecismo. Hoy día yo creo que es inaceptable. Reforma de la ONU. Es necesaria una reforma de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la arquitectura económica y financiera internacional. Las Naciones Unidas, que tuvo un origen extraordinario, que ha tenido grandes éxitos, hoy se demuestra casi ineficiente, porque no tiene autoridad, más que autoridad moral, diríamos. No puede exigir a ninguno de sus países miembros que tomen determinadas posturas. 9. La política no está al servicio de la economía. La política no debe someterse a la economía, ni ésta debe someter a la política, claro, al efectivismo y a la tecnocracia. Y finalmente, 10.
Las religiones, es en el último capítulo, están al servicio de la fraternidad, todas ellas. Las distintas religiones, dice el Papa, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre las personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia, como le han acusado a él, sino por exigencia de la propia fe. Bien, pues finalizada esta presentación, presento aquí 3 preguntas, os dejo 3 preguntas para diálogo, para que las meditéis, para que las vayáis contestando y al final en la sexta sesión, pues trataríamos de darle una respuesta, pero vosotros podéis dar la respuesta que creáis más oportuna. Estas preguntas son tomadas sobre todo de aquellos que se han mostrado anti-papa o anti-encíclica y que las preguntas las hacen con idea de bueno, no sé cómo decir, de contradecir el valor del Papa o el valor de esta encíclica. La primera es, Fratelli Tutti propone en su título un mensaje solo a los varones, hermanos, Fratelli Tutti, hermanos todos. Después de tanto hablar de la importancia de la mujer, ¿no podría haber tenido el Papa el gesto de dirigir su encíclica a hermanos y hermanas? Bueno, es una pregunta que le hacen y que tiene fácil respuesta. Vosotros la daréis y si no la daremos al final. Fratelli Tutti es una frase de San Francisco que el Papa respeta. Segunda, algunos preguntan ¿qué significa encíclica social? ¿Y por qué el Papa no se dedica a escribir sobre teología o doctrina social cristiana únicamente? Bueno, pues ¿qué significa encíclica social? Podéis contestar. Y tercero, el Papa dice haber sido inspirado por el gran imán Ahmad al-Tayeb para esta encíclica. ¿Desde cuándo otras religiones, se preguntan algunos, se implican en la redacción de documentos magisteriales de la Iglesia? Esto parece que ha sentado muy mal a algunos críticos del Papa Francisco. Pues ya veremos en su día lo que significa precisamente el haber tenido este diálogo con Ahmad al-Tayeb y cómo pues el Papa se ayudó, se inspiró o se tomó nota de lo que allí estuvieron dialogando estos dos grandes líderes religiosos. Muy bien, con esto termina la primera sesión. Como veis, bueno, igual esta ha sido un poco más larga de la cuenta, pero más o menos va a seguir la metodología en esta misma línea. Presentación de 2 capítulos, preguntas al final y así hasta que lleguemos a la sexta sesión, si es que tenemos fuerza para seguir hasta el final. Muchas gracias por la atención, leedlo tranquilamente, estudiadlo, id dando respuesta a estas preguntas. Muchas gracias y hasta... Bueno, como la próxima sesión está programada para el día 8 de enero del 2021, pasarán año nuevo, la Navidad, y año viejo y año nuevo. Pues felices Navidades a todos, feliz entrada y salida de año. Chao.